Sino que también le podría hacer un relato acerca de mi vida desde pequeño, es decir, una cuestión que ustedes pudieran entregar al público, al pueblo, lo podrían entregar por etapas, como aquellos de los cuadritos que dice continuará. ¿Sí? Colombia, finales de los años 60. En zonas rurales de Cundinamarca empiezan a aparecer cuerpos de niñas. No hay patrón claro al principio, hasta que la brutalidad revela algo distinto. No es un crimen aislado, es alguien que repite, que aprende, que perfecciona. Años después, ese hombre quedaría marcado en la historia criminal de América Latina. Daniel Camargo Barbosa nació el 22 de enero de 1930 en Alolaima, Cundinamarca. Su infancia estuvo marcada por rupturas tempranas, muerte de su madre cuando él era muy pequeño, crecimiento en un entorno afectivamente inestable, presencia de una madrastra violenta, dominante y uno de los elementos más impactantes de su historia. Su madrastra lo obligaba a vestirse como niña y lo exponía públicamente y lo castigaba de forma física. Este tipo de humillación constante en etapas tempranas del desarrollo suele asociarse con trastornos de identidad, resentimiento profundo, distorsión en la construcción de la sexualidad, y en varios relatos se menciona que sufría castigos físicos severos, lo que refuerza la hipótesis de un ambiente de abuso sistemático. Aquí se siembra una base clave: violencia internalizada, más odio, más frustración. En su juventud y adultez temprana, se vincula sentimentalmente con una mujer, Alcira. Tienen hijos, intenta llevar una vida aparentemente funcional, pero hay un punto de quiebre psicológico. Se obsesiona con la idea de la pureza femenina. Según sus propias declaraciones posteriores, desarrolla una fijación con la virginidad, y esto no es casualidad. Se mezcla su trauma infantil con frustraciones afectivas y una construcción distorsionada del valor de la mujer. Empieza a ver a las mujeres ya no como personas, sino como objetos que cumplen o no una condición. Sus primeros delitos, el paso al abuso. Antes de matar, Camargo ya había cruzado varias líneas. Actuó con una mujer llamada Esperanza. Ella traía a las niñas, él cometía los abusos sexuales, y este patrón muestra la planificación básica, el uso de la manipulación, el trabajo en complicidad, pero comete un error. Una de las víctimas escapa y denuncia. Los dos son capturados y en prisión, en el punto de no retorno, recibe una condena que relativamente es baja para la gravedad de los hechos. Inicialmente fueron cerca de 3 años y luego se amplió. Este momento es clave desde la criminología, pues no recibe tratamiento psicológico efectivo, no hay seguimiento real y tampoco hay contención del riesgo. Sale de prisión con una decisión clara: no dejar testigos nunca más. Aquí pasa de abusador a asesino sistemático. Ya en libertad, trabajando como vendedor ambulante, observa una niña a la salida de un colegio. La engaña, la secuestra y la agrede sexualmente. Finalmente la asesina. Pero, ¿por qué mata? Porque aprendió que una víctima viva lo puede delatar. Este es el inicio del patrón: la selección de víctimas vulnerables, aislamiento, violencia sexual, la eliminación de evidencia. El sádico del Charquito se transforma en Cundinamarca, especialmente en zonas rurales. Empiezan a aparecer múltiples víctimas con características comunes: niñas entre 9 y 14 años, en contextos de pobreza, zonas poco vigiladas. Medios y autoridades empiezan a notar este patrón. Se le da el nombre del sádico del Charquito. Se le atribuyen al menos decenas de víctimas en Colombia, hasta que finalmente es capturado. Pero nuevamente, y como para variar, el sistema falla en dimensionar completamente este riesgo. Es enviado a la prisión de La Gorgona, una de las más estrictas del país. Pero en 1984 logra escapar en una balsa improvisada. Este hecho es crítico, muestra la planificación, la persistencia, su capacidad de adaptación, y desaparece del radar colombiano. Ya en Ecuador, en su periodo más oscuro, su nivel de violencia escala drásticamente. Se le atribuyen al menos 70 asesinatos. Su modus operandi no cambia, se gana la confianza de niñas vulnerables. Ya en este punto no solo iba con niñas, también iba con personas adultas, promete trabajo o pide ayuda.
las lleva a zonas aisladas, luego las agrede sexualmente, las estrangula, oculta el cuerpo. Nada, usted digamos no llegó a atacarla el psicópata. No, no me llegó a atacar nada, sino que de ahí caí enferma, hasta ahora me siento enferma. No la amenazó, digamos, con ningún arma, nada. Nada, solamente me decía que cargaba dos maletines, un negro y un azul. Y en el negro portaba con cierre, cargaba 100.000 sucres, y en el otro maletín me decía que cargaba era peinilla y plumas para los hermanos, para el pastor, para que dieran los hermanos. Y empieza una vida de manera marginal. Dormía en la calle, vendía pertenencias robadas y en este periodo muestra un asesino completamente desinhibido. Su perfil psicológico y es que durante interrogatorios no mostró empatía, no expresó culpa, justificaba sus actos, hablaba sandeces muchas veces. Declarado, entonces cosas han dicho la verdad, sino que también le podría hacer un relato acerca de mi vida desde pequeño, es decir, una cuestión que ustedes pudieran entregar al público, al pueblo, lo podrían entregar por etapas, como aquellos de los cuadritos que dice continuará. ¿Sí? ¿Usted nos podría decir qué lo motivaba a hacer todo esto? ¿Por qué lo hacía? Entonces, quisiera decirle que solamente estoy dispuesto a conceder una entrevista siempre y cuando se me pague el valor de 500.000 sucres para ser destinados a cualquiera de las instituciones de rehabilitación de menores que lo requieran. Y los elementos claves de su perfil son la psicopatía, la ausencia del remordimiento, el sadismo, el placer del sufrimiento, la fijación sexual distorsionada y el odio proyectado hacia las mujeres. En sus propias palabras, elegía víctimas que reaccionarían más emocionalmente, lo que le causaba una excitación, lo que le causaba un reto. Ya era un depredador. Su captura final se dio en 1986, en Quito. Es capturado poco después de un crimen. La evidencia fue la ropa manchada, los objetos de la víctima. Y ahí es cuando confiesa múltiples asesinatos y colabora parcialmente señalando los lugares. También se dice que en muchas entrevistas pide una remuneración monetaria para cada persona que quiera hacer una entrevista, en este caso, interrogatorio. Su condena y vida en prisión en Ecuador es condenado al máximo legal de la época, 16 años, que me parece poco, sinceramente, para este animal. Un dato impactante fue que comparte prisión con Pedro Alonso López, dos de los peores asesinos del continente en el mismo lugar. Su muerte, el 13 de noviembre de 1994, es asesinado dentro de la prisión. El agresor fue un familiar de la víctima que tenía 64 años, lo cual nos hace raro. Recordemos que en muchas entrevistas también se enfrentaba a múltiples amenazas. Ratificó su decisión de cobrar dinero al medio de comunicación que desea entrevistarlo. Al periodista con el cual llegamos a un acuerdo en el campo económico. Padres de familia, enojados, obviamente, y ya se veía venir que algo así podría pasar. ¿Qué pasó después? A diferencia de otros criminales, no dejó legado mediático, tampoco fue objeto de cultura popular masiva, afortunadamente. Su caso quedó parcialmente eclipsado, pero sigue siendo estudiado en la criminología, la psicología forense, la historia criminal latinoamericana. Y, bueno, esta fue la historia de Daniel Camargo Barbosa, que no solo la de un asesino, es la suma de abuso infantil, negligencia institucional, bastante, la verdad, fallas judiciales y una pregunta incómoda. ¿Cuántas vidas se pudieron salvar si el sistema hubiera actuado antes?